Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen en Radio UJAT 107.3 de FM, Voz Universitaria. El dolor de rodilla es un síntoma común en personas de todas las edades, ya que este puede comenzar repentinamente, a menudo después de una lesión o de ejercicio. El dolor de rodilla también puede empezar como una molestia leve y luego empeorar poco a poco. Este dolor puede tener distintas causas. Tener sobrepeso puede ponerlo en mayor riesgo de problemas de rodilla. El uso excesivo de la rodilla puede desatar dolor y provocar problemas en ella. Si usted tiene antecedentes de artritis, eso también podría provocarle este malestar. Vea hoy Consultorio 35, quédese aquí con nosotros porque hablaremos del dolor de rodilla y sus causas. Para entrar un poco más en este tema, tenemos como invitado al doctor Miguel Javier Vidal, especialista en medicina física y rehabilitación. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 358-1596 para cualquier duda o comentario. Quédese con nosotros, ya comenzamos, junto a usted va a resultar nuestro programa Consultorio 35. Dolor de rodilla. El dolor de rodilla es una queja frecuente que afecta a personas de todas las edades. Puede ser resultado de una lesión, como una rotura de ligamento o un desgarro de cartílago. Algunas enfermedades como la artritis, la gota y las infecciones también pueden provocar dolor de rodilla. Muchos tipos de dolores de rodillas leves responden bien a las medidas de cuidado personal. La fisioterapia y los dispositivos de inmovilización de las rodillas también pueden ayudar a aliviar el dolor. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesaria una reparación quirúrgica. Algunos de los síntomas tienen que ver con la ubicación e intensidad del dolor de rodilla. Puede variar según la causa del problema. Los signos y síntomas que a veces acompañan el dolor de rodilla son inflamación y rigidez, enrojecimiento y temperatura al tacto, debilidad o inestabilidad, sonidos de chasquidos o crujidos, incapacidad de enderezar completamente la rodilla. Algunas causas para el dolor de rodilla puede deberse a lesiones, problemas mecánicos y algunos tipos de artritis, entre otros problemas. Si quiere conocer más al respecto, les invitamos a que se quede con nosotros para que conozca las causas, síntomas y tratamiento del dolor de rodilla aquí en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. Hola amigos, estamos aquí en Consultorio 35 y vamos a tener un tema muy interesante. Como escucharon con el doctor Abdo, vamos a hablar sobre rodilla. ¿Quién no ha sufrido un dolor de rodillas? Y bueno, pues para poder conocer las causas, pues tenemos aquí a una persona experta, el doctor Miguel Javier Vidal, quien es egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Escuela de Medicina de la generación 1977-1982. El doctor Vidal es especialista en medicina física y rehabilitación y es egresado del Hospital General de México de la generación 1987-1990. Actualmente es adscrito como médico no familiar en el área de medicina física y rehabilitación y pues cuenta con 28 años de antigüedad en el Seguro Social. Además de que pues también en forma privada él ha estado trabajando igualmente. Y pues tenemos aquí el honor de presentarle, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerlo aquí en nuestro programa. Gracias. Y pues vamos a hablar de un tema bastante interesante. Bastante interesante, claro. Muchas gracias por venir, Miguel. Gracias, doctora. Yo le digo Miguel porque nos conocemos desde la infancia. Desde la infancia. Así extraordinaria tu dedicación y esta actividad de cuidar las zonas articulares, especialmente la rodilla, pues es una misión tan importante en nuestros días, porque con el sobrepeso hoy tienes muchos pacientes. Totalmente. ¿Qué podrías platicarnos en general? Antes de entrar en materia, para el conocimiento de nuestra población, es que la articulación de la rodilla es la que se encuentra en los miembros inferiores, está a la mitad de la cadera y el pie. Pues esta articulación
está formada principalmente por el fémur, por la parte del muslo, la tibia por parte de la pierna y la rótula. Además tenemos el peroné, que está un poquito lateral de la pierna y se cuenta con superficies cartilaginosas que nos ayudan a disminuir el impacto de la rodilla, como son los meniscos, conocidos por mucha gente, que todo el mundo es médico y dice que tengo lesionado el menisco, y las superficies articulares tanto del los cóndilos femorales y de las mesetas tibiales. La estabilidad de la rodilla se da por dos ligamentos principalmente, uno que es el ligamento cruzado anterior y uno el cruzado posterior. Estos ligamentos nos van a permitir estabilizar la rodilla, no nos van a dejar que se vaya hacia adelante o hacia atrás. Y también tenemos los ligamentos colateral-lateral, que está en la parte externa del cuerpo, y el colateral medial, que está en la parte interna. Además de todas esas entidades anatómicas, tenemos la cápsula articular, que es un tejido fibroso muy, muy fuerte, que para mantener esa articulación en su lugar. Y no todavía con eso tenemos la oportunidad de tener los músculos tanto del muslo como de la pierna, que nos van a ayudar a través de indentaciones músculo-tendinosas, establecer y estabilizar más la articulación de la rodilla. O sea que la forma de estar de pie depende casi totalmente de esta articulación. Totalmente, de la articulación de la rodilla. Podríamos bailarnos, hacernos para atrás o para adelante si no existiera todos esos medios de fijación, tendones y ligamentos. Así es, totalmente. Y además, la rótula juega un papel preponderante en la movilidad de la rodilla, porque si no tuviéramos la rótula, que actúa como un punto de apoyo en la palanca, tope, ¿no? En una palanca, no podríamos extender la rodilla. Además. O sea, no la podríamos extender por ese punto de apoyo, que es una palanca del tercer género. Como si fuera una polea, ¿no? Así es. Exactamente. Sí, como si fuera un sub y baja, más o menos, el punto de apoyo, para poder extender. Y entonces su exceso o su falta de uso podrían causar problemas. Claro, vamos a platicar así muy rápidamente para que nuestra población vea desde cuándo nos pueden doler las rodillas. O sea, no necesariamente hay que estar gordo. Hay dolores de rodillas o viejo, ¿no? En ese caso. O viejo, claro, desde la niñez. La rodilla puede doler en la etapa inmediatamente después que el niño empieza a tener una deambulación normal. ¿Por qué? Porque el niño es un niño que está con su musculatura débil, sus piecitos están débiles y todo el mundo cree que los niños tienen el pie plano. Bueno, el pie plano en realidad es una situación normal, es una variedad normal del pie. O sea, nosotros podemos tener pie plano, pero siempre y cuando no haya sintomatología de dolor ni en el tobillo, ni en la rodilla, ni en la cadera. Pero cuando esto nos lleva a tener una alteración en la situación anatómica ideal, alineación de nuestros miembros inferiores, ya sea que por tener el pie hacia adentro, que se le llama valgo, o hacia afuera, que se llama varo, se puede llevar a las rodillas en los niños. Y entonces los niños empiezan a quejar, después de cierta actividad de juego, porque a esa edad todo es juego, que en la tarde no aguantan sus rodillitas. Entonces los papás no saben qué hacer, ni con quién llevarlo. ¿Esa edad es cuando empiezan a caminar o es una edad mucho más avanzada? Más o menos entre la edad preescolar. Preescolar. Ok, bueno, yo tengo una pregunta que seguramente, pensando en que nuestro público va a tener un poco de curiosidad, sí. La andadera. ¿Qué tanto puede afectar la andadera en someter a un niño previo a la etapa en que debe corresponder a caminar? Lo metan a la andadera y eso posteriormente pueda causar algún problema de rodillas. Claro, nosotros por per se tenemos que tener ciertas curvaturas normales y crecimiento normal de nuestro cuerpo. Que se controla el cuello a los 3 meses, se sienta a los 6 meses, gateas a los 9 y caminas al año. Bueno, ahorita los niños a veces caminan a los 11 años. Lo que anteriormente en nuestro pasado, pues a todo el mundo nos metían en la andadera y Dios te bendiga y suéltate, ¿no? Y bueno, se ha estudiado que no es muy adecuado porque empiezas a darle una carga a una articulación que no está preparada aún para someterse a ese tipo de actividad de carga de peso.
Incluso saltan esa Así parte del es. desarrollo del gateo. En lugar Sí. de gatear inmediatamente andadera. a la andadera y entonces, alguna y aquí el consecuencia debe gateo es traer. recomendable porque fortalece un poco más. Por supuesto. Claro, ¿verdad? y además te va a dar la curvatura de la lordosis lumbar, el gateo. Exacto. Y la marcha recíproca te va a empezar a preparar a la marcha recíproca, lo que es el andar, pues el Sí. deambular. Claro. Por eso Entonces no es saludable. conveniente, No es entonces, saludable. no es saludable meter a los niños entonces Que a una totalmente andadera. estén siempre en la andadera. En la andadera, claro. Sí, exactamente. Entonces, Es comodidad de los padres. sí. Además, el niño solo empieza Así es. a ponerse de si el pie, niño es un niño sano, a levantarse. va a tener su etapa de desarrollo normal sin ningún contratiempo. De hecho, también hay algunos tipos de instrumentos que pues se supone que para tener al niño entretenido, más bien la Como un- comodidad como del un- papá, como un resort. los brincolines, Brincolín, ¿no? sí. Se meten a los niños Sí. ahí, entonces los niños están Traumatizando sin por- haber caminado o más bien gateado en tiempo es. y en forma. El niño está Claro. provocando microtraumatismos Microtraumas, sí, sobre las rodillas. Entonces, Como ese dicho, ¿no? De que ya quieres correr, ya quieres Así brincar es. y todavía no caminas. No saben de caminar, exacto, claro. Primero hay que aprender a caminar. Totalmente. entonces tampoco es adecuado los brincolines. No, Ok, tampoco es adecuado. Muy bien. Claro. Entonces, Pero yo- el exceso del ejercicio, pues hoy hay muchísimos pacientes que de la rodilla, los futbolistas, los deportistas se quejan mucho de sus Claro. ahí sí meniscos, y la falta de uso también puede condicionar alteraciones de rodilla. Sí, Dentro de lo que son los dolores del crecimiento, ¿entraría también los dolores de la rodilla? claro, eso ocurre en la etapa escolar, porque hay niños que por lo regular entre 6 años a 12 años tienen un crecimiento demasiado rápido. O sea, hay principalmente niños, no niñas. Las niñas crecen más rápido en la secundaria y luego los varones dan otro estirón más intenso en la preparatoria, pero en la primaria, por lo regular, salimos de la primaria, bueno, yo nunca salí, yo nunca fui alto, ¿no? Pero los varones salen más altos que las niñas y en la secundaria las niñas salen más altos que los varones y ya en la prepa ya los varones otra vez son más altos que las niñas. Entonces, pero en esa etapa es que no les da o no se ha determinado exactamente por qué razón hay dolor en las rodillas y principalmente de predominio vespertino en los niños de la edad escolar, ya cuando están en la primaria. Entonces ahí no saben qué hacer con los papás. ¿Qué hay que hacer? Llevarlos con un médico especialista, en ortopedia, pediatra, que sepa, o en rehabilitación. Muy bien, pues vamos a continuar con este tema. Regrese con nosotros después de estos promocionales. Hola amigos, estamos hablando acerca de los dolores de rodilla, un tema interesante que les comenté al inicio del programa. Y pues estamos hablando de los dolores a las diferentes etapas de la edad. Ya hablamos sobre lo que son los dolores a nivel preescolar, escolar. ¿Y qué nos puede decir, doctor, acerca de la etapa de la secundaria? Claro, aquí en la secundaria, como es otra etapa de nuestra vida donde la tendencia es a hacer más deporte. Ya ve que la tendencia actual es de los muchachos estar en forma muy estética desde el punto de vista corporal, igual que las niñas. Entonces se meten a hacer ejercicios de alto impacto como es el soccer, el básquetbol, CrossFit actualmente, el CrossFit que también. es terrible el Entonces, hay una patología, una entidad o una situación de dolor que se conoce como epifisitis del tubérculo anterior tibial, tiene un nombre propio que se conoce como Osgood-Schlatter. Se da en más o menos en la edad de 13, 14 años. ¿Y ¿En qué consiste? El dolor, donde se inserta el tendón rotuliano en la tibia, por tanto estrés, tanta fricción, y como todavía a esa edad no tenemos osificados los huesos. O sea, exactamente por debajo de la rodilla, ¿no? Exacto, está en la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano, ahí, por el estrés, por el trauma repetitivo, se empieza a levantar la inserción. Y puede tener el peligro que si no se determina y diagnostica adecuadamente y se aplica el tratamiento, se puede desprender, romper, y entonces el cuádriceps se le va a contraer de manera bárbara, pues, y entonces
ya una complicación muy importante, muy severa para el joven. Y en este caso son los dolores continuos que Así tienen. es, no se quita, se inflama, hay una tumefacción en esa zona, se puede poner rojo, es doloroso al tacto y después de iniciando la actividad ya no pueden seguir haciendo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se toca, se toma una radiografía lateral y ahí se ve el desprendimiento y el tratamiento tan simple. Lo puede ver un cirujano un ortopedista y un rehabilitador. Inmovilización. Se inmoviliza entre 4 y 6 semanas, vuelve eso a osificarse y se toma otra radiografía se toma de otra control. radiografía de revisión y luego se manda ejercicio. Se espera que el proceso de cicatrización Totalmente. del sitio Así es. pueda llevarse, ¿no? La Que son naturaleza 28 lo cura. días. Sí, es como si fuera una fractura, Así es. más o menos, pero fue una fractura que el propio cuerpo fue provocando debido al exceso del ejercicio al mismo tiempo que se está creciendo. Entonces, proceso casi natural. siempre ocurre en niños que van creciendo de una forma muy acelerada. Niños altos, antes de la edad que debe tener un promedio, Su son niños percentila. bastante altos, Exacto. ¿no? Entonces la pregunta de nuestro público que nos hace es si que la persona que corre excesivamente puede llegar a tener ese problema de dolor de rodilla. Claro, puede tener por sobreestrés de la articulación. Primero hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente que hacemos deporte de carrera, ya sea trote o carrera de más alto de fondo, que es medio maratón, maratón completo, tenemos que hacer estiramientos de nuestras articulaciones. Tenemos que preparar a nuestra articulación, nuestros músculos para poder, o sea, no nada más pegar 3 jaloneadas y a correr, no. Entonces, eso es lo que nos va a lastimar y entre más grandes vamos haciendo de las etapas, tercera, cuarta, quinta década de la vida, nuestra musculatura no se adapta de manera inmediata y rápida a empezar a tener esa actividad. Sobre todo Pues, quienes tienen esa actividad muy tempranamente, en horarios de la mañana. Así es. Porque vienen relajados de haber descansado, Claro. dormido, y el músculo está muy flácido. Sí, sí. Pues son muchos factores, Sí. ¿no? En el caso de los corredores, sobre todo los maratonistas. Primero hay que ver lo que decía el doctor, el calentamiento, pero también tiene que ver el tipo de zapato que Sí. utiliza. Otra es dónde corre, porque no es lo mismo correr en pavimento a correr en una pista de tartán, en el cual amortigua más todavía el golpe. Entonces, yo lo veo de esta forma. Mientras más se use un zapato, más se gasta la suela. Mientras más se use los cartílagos donde se están haciendo las microtraumatismos, obviamente y si es un corredor, va a gastarlo mucho más rápido Claro. que una persona que no ¿Cuál es corre. entonces el zapato más adecuado? Bueno, hay marcas, principalmente que tenga mejor soporte del impacto. O sea, aquí no es comercial, no vamos a decir marcas, Bueno. pero lo importante Pero hay es, altos que protegen el tobillo, bajos. bueno, depende. Si tú eres delgado, no vas a comprar un zapato que tenga muy rígido el amortiguador del impacto, porque tu cuerpo no lo va a vencer, te va a golpear. Sí. O sea, tienes que buscar un zapato que, de acuerdo a tu peso, te amortigue el impacto de cada carrera. Claro. Es diferente en el hombre y en la mujer también. Así es. Y es que en este caso hablaba de que amortigue el tobillo. Aquí no es tanto el tobillo, sino es la parte del talón. Sí. Porque si hablamos de zapato tenis tipo bota, casi siempre es indicado para jugadores de básquetbol. básquetbol. Es que esta pregunta precisamente nos las hace el público, las mujeres que usan zapatillas. El dolor se presenta por el dolor en una mujer porque cambia estructuralmente la anatomía de toda la extremidad. Si ven una zapatilla, dependiendo del tacón, arriba de 6 o 7 centímetros, no vamos a hablar de número porque puedo quedar mal, porque yo no me quedan 10. después. El 10. Es que a veces luego desde no me niñas quedan. se les pone Así la es. zapatilla a las niñas. Así ¿no? es. El 10 es el tacón más alto. Entonces, Es terrible. hace puntas la mujer. La punta, Al los hacer dedos del puntas, pie. su músculo posterior, que son los gemelos, se va a cortar. Eso le va a jalar presión al fémur, porque esos músculos se insertan en el fémur. Va a doblar o lo va a jalar hacia atrás. Si ustedes ven a una mujer que tiene una zapatilla, la rodilla la hiperextiende hacia atrás. Claro. Y esa es y eso le va a condicionar que la cadera bascule la pelvis, porque jalan los músculos isquiotibiales que se insertan en el hueso ilíaco y la pelvis la bascula
y le aumenta la lordosis lumbar. O sea, la curvatura normal de la, Sí, sí. a nivel lumbar todavía se incrementa, Se incrementa más. Exacto. Y entonces se pierde lo que es la línea el de eje, la gravedad. el eje el de eje gravedad. Así Entonces, la caída de la plomada, del peso, de la cadera, de la columna transmitida a los huesos de la cadera y a la rodilla, los va a poner por delante o por detrás, dependiendo. Entonces, eso te va a... Si tú no tienes un apoyo adecuado de tus rodillas, aparte las tienen en hiperextensión, que nosotros le llamamos recurvatum, eso te va a condicionar que lo estás apoyando en un sitio inadecuado. Sí. Y muchas mujeres que utilizan ese tipo de... llegan a sus casas y agarran las zapatillas, allá vámonos. Pero hay gente, ya hay mujeres que se acostumbran a usar, que si se ponen zapatos bajitos, ya no pueden. Ya no Sí, y pueden. les da dolor. Así es, les da dolor por no usar zapatilla Y que por les da usar. dolor a nivel de Así pantorrillas es. porque al momento de bajarse, Se estira. yo le digo que bajarse de su pedestal, Claro. entonces están estirando esos músculos que ya están encogidos Y por además, tanto tiempo toda la de uso de superficie articular zapatillas. a largo plazo puede empezar a tener un desgaste, un proceso inflamatorio, ¿verdad? Porque va hay haciendo- varias estructuras que se pueden inflamar. Claro. ¿Cuáles son esas estructuras que podrían inflamarse? Se habla de la cápsula sinovial y... Primero, la cápsula es que el que contiene, la membrana sinovial produce el líquido sinovial, que es el que va a lubricar la articulación de la rodilla. Exactamente. Entonces, ¿qué puede haber primero? Irritación de la membrana que produce la sinovial. Entonces, se le conoce con el nombre de sinovitis, que es una inflamación de la membrana, que va a transmitirse con mayor producción de líquido. Va a haber derrame articular. Este derrame articular puede ser inflamatorio, que no hay sangrado, no hay pus, no hay nada. Pero si llega a ser repetitivo, puede ser con sangre, que ya es un derrame. Una ruptura de vasos, de venitas. Así es, de pequeños sangre. ya es hemático. Entonces, si llega a ser un aumento muy importante, no va a haber espacio donde pueda Y usted darse, puede condicionar distenderse. una infección también. Lo que se Claro. llama Predispone a las hemartrosis, infecciones, Así es. Cuando ¿verdad? se llena de De sangre, sangre. la articulación se llama hemartrosis. Hemartrosis. Entonces, ahí de inmediato hay que sacar toda esa sangre que está Llena ahí de para sangre. poder Sí. quitar Y presión. líquido sinovial. Sí, porque además. eso está presionando todos los elementos formes de la Y rodilla. la gonartrosis. La gonartrosis es una patología que se caracteriza por alteraciones de los cartílagos, principalmente inicial, tanto del fémur como de la tibia. Entonces se van erosionando, vamos a darle, como si fuera se van poniendo eran como como en este caso como una esfera, y se va poniendo como una piedra pómex. Entonces esas van teniendo ciertas roces, fricciones, que van erosionando los cartílagos, que posteriormente pueden erosionar el hueso. Y la gonartrosis se mide en grados. Es 1, 2, hasta el 4. Entonces, entre más alto es el nivel de gonartrosis, a partir del 3 y 4 ya casi siempre su tratamiento va a ser cirugía. Quirúrgico. Allí el dolor es el síntoma primordial. Sí, el síntoma primordial es el dolor, la deformidad, las Imposibilidad alteraciones para de la deambular. marcha Exacto. y el aumento de volumen. Pero además es un dolor intensísimo. Sí, es muy como, es una, fuerte. vamos a decirle para la población, es una caries en el hueso, en el cartílago, en la superficie de contacto. Es una caries que te sale. Se Incluso llora hay- con el dolor. Lloras con el dolor. Incluso hay otras causas que también no podemos dejar de mencionar, sobre todo cuando es la presencia del dolor e inflamación que aparentemente apareció de la nada, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una infección a nivel de la articulación, pero si hacemos un poco de antecedentes nos damos cuenta de que esta persona o sufrió de un Sí. problema de faringoamigdalitis O o de un absceso infección de un diente. o de un diente, una caries, y que esa bacteria haya viajado hacia la articulación y nos esté provocando dolor inicial y luego con presencias de pus dentro de la misma Claro. Proliferación del articulación, germen. en la cual pues hay que estar pendiente porque normalmente se mantiene caliente. Claro. Se toca y está caliente a comparación del resto del cuerpo, Muy se ve rojo. enrojecimiento, rojo, claro. exactamente, y entonces ya se toman radiografías para checar cómo está y finalmente encontramos de que hay un... Se debe puncionar Sí, en este caso debe con una funcionar. jeringa, porque Con una muchos jeringa, sabemos que con previa técnica de asepsia y antisepsia, se lava bien, se pone todas las medidas
Y se extrae... Claro, de manos claro. expertas, esto Sí, debe de ser, pero claro. muchas Debe veces ser. a nuestro público le dicen, no, es que te vamos a puncionar y le tienen Sí. miedo, ¿no? No, y además esto, lo importante es que debe ser practicado por un médico. Claro. Nadie más que el médico debe de ser la persona indicada para realizar este tipo de evento, punciones, sí. que son métodos invasivos, vamos a llamarle así, Sí. pero que es importante, ¿por qué? Porque si está llena de pus, obviamente, igual que la sangre, tengo que quitar presión y sobre todo pues que no haya más afección de la Esa articulación. es una artrocentesis, Artrocentesis, claro. que le llamamos punción para que Sí. comprenda bien nuestro Así público. Y pues obviamente que va de la mano el antibiótico. Y tiene dos objetivos ahí. Tomas la muestra y sirve para diagnóstico, Así es. Por pero supuesto. también es terapéutica, es Terapéutica. tratamiento, al extraer. Al y quitar la diagnóstica. presión en la articulación de la rodilla, mejora mucho los síntomas de dolor. Exacto, esa es la Se le llamaría la causa artritis principal. piógena. Así es. Vamos a hacer una pausa. Vean ustedes qué interesante el tema y muy frecuente este problema de la rodilla. Si usted padece de este problema o alguien conoce usted que haya tenido esto, comente con usted que esté en consultorio 35 y regrese con nosotros después de estos promocionales. Hola amigos, no quiero dejar pasar el hecho de invitarles a que nos estén escuchando todos los viernes a la 1 de la tarde en FM 107.3 Radio UJAT, Voz Universitaria, y así también aquí en TV UJAT todos los viernes como mencioné, pero también tenemos la repetición de este programa los domingos a las 2 de la tarde y los lunes a las 9 de la noche. Temas tan interesantes como el de hoy, que tenemos dolores de rodilla y cuáles son sus causas. Y pues seguimos platicando, doctor, ¿cuáles serían otras causas de este tipo de dolores? Claro. Ya que entramos, ya que me hicieron la pregunta de los corredores, una muy frecuente es el tendinitis de la pata de ganso. Eso. O sea, ¿qué es eso? O sea, es un dolor en la cara interna de la rodilla debido a inflamación de la inserción de varios músculos Por dentro. por dentro de ¿Pero la por qué parte. le llaman la pata de ganso? Por su forma de inserción, tiene como si fuera, ¿han visto un pato? Pues, que tiene 3 indentaciones unidos por unas membranas y así se unen exactamente en la parte interna de la rodilla, que se insertan, vienen desde el muslo a la tibia. Se consideran que son músculos biarticulares, o sea, porque tienen 2 articulaciones. Involucran los de la cadera, que son los isquiotibiales, que son el semimembranoso, semitendinoso, y la porción corta del bíceps. Exacto. Entonces, y a partir de allí, aparte de las indentaciones musculotendinosas, hay unas bolitas como de, ¿qué podemos decir? Como de gel, que son los que van a darle lubricación a esa inserción para que no haya lesiones. Entonces, eso se inflama y el paciente se queja de un dolor en su cara interna, principalmente cuando mueve los músculos posteriores de la rodilla. Tendinitis de la Pata de ganso. ganso. Y la tenosinovitis. La tenosinovitis es un nombre que se le da a un proceso inflamatorio de tendón y de la membrana sinovial. O sea, está Que- involucrado ya Así dos es. estructuras. A todas las estructuras. ¿Y cuáles serían las causas de problemas de la inflamación de la pata de ganso? Pues a veces es repetitivo como un corredor, ejercicio inadecuado. ¿Caídas? Caídas también pueden ser. ¿Patinadores, por ejemplo? Claro, patinadores. Se dan en muchos deportistas, en los que son, en los clavados también se puede, en los taekwondo también se pueden. ¿Por pues qué hay en los muchas- clavados? En los clavados, por los movimientos que hacen de sus rodillas. O sea, de los impactos cuando caen La al técnica agua. de natación. La técnica de natación. Sí, muchos deportes involucran esa bueno, casi todos los deportes, ¿no? Sí, Excepto matatena y yo-yo. ¿no? ¿no? Y ahora que está de moda Valero. el patinaje sobre hielo. Claro, pero claro. Imagínense los brincos que dan, los movimientos que hacen, los repercute. Los hace el tobillo, pero lo transmite la rodilla a la cadera. O sea A que mí los me- traumatismos, los golpes, otra causa. A mí me llama mucho la atención porque estaba viendo un video de una maratonista que recientemente mexicana ganó un mundial en maratón, pero el de caminata. Ah, ya. Entonces, ver de qué forma... ¿Cómo mueven la pierna? Cómo Los mueven pies. las piernas que parecen que son como si Sí. fueran de... Sí, se tuercen. Se tuercen todas. Y yo me imagino que la
la presión que se ejerce en forma normal sobre las rodillas ha de ser terrible, al igual que las articulaciones de tobillo. Y cadera igual, cadera también sufre Cadera. muchísimo. La cadera también. Solamente se ha determinado en Daniel Bautista, Sí. él dejó una competencia porque tuvo síndrome del piramidal. El síndrome del piramidal es una compresión del nervio ciático en la pelvis, que primero es raro, y más raro diagnosticarlo todavía, pero él Y que tiene muchísimas causas también. Claro, tiene muchísimas, pero él se presentó. Pero bueno, retomando lo de la rodilla, otra patología igual que ya se presenta en esos son las lesiones, porque ya son las lesiones por trauma repetitivo, no sé, un accidente de auto, ruptura de meniscos, en los futbolistas o en gente que va corriendo, se va en un hueco, tuerce demasiado violentamente su cuerpo porque su pierna se quedó atascada Claro. en un, lo que guste, en algo Y esta que es se una trabó causa general. y rota, entonces ahí se rompe tendón, se rompe músculo, se rompe Claro. hueso, se rompe cartílago, entonces son lesiones muy severas. Y en el caso de los pacientes, de los bailarines que hacen split, de alguna forma hay una presión sobre las rodillas igual. ¿Por qué? Porque en el momento que caen, igual hay una tensión Aumenta el grado de extensión. En grado de extensión y Claro. abducción también. Sí. Entonces, Sí, o sea, son causas que pueden ocurrir a cualquier edad. A cualquier edad. ¿Verdad? Pero ya las etapas de la quinta, sexta de la vida son ya casi la mayor parte son procesos crónicos degenerativos. Gonartrosis, artritis, lupus, te puede afectar. Hay una patología específica que da la ¿Qué es la rodilla. artritis y qué es el lupus? La artritis, la artritis es que la artritis reumatoide te puede afectar las articulaciones grandes, en este caso la rodilla. Ahí está la prima hermana, que es la osteoartritis, que te da un proceso degenerativo en la rodilla que se llama gonartrosis. Y hay otra que es frecuente y no se determina y diagnostica, que es una sinovitis billonodular o vellonodular de la articulación de la rodilla. Aparecen como muchas bolitas de toda la membrana sinovial y se hace una cosa espantosa de la rodilla, con lesiones y erosiones óseas. Entonces, Claro. y ya a esa edad de las quinta, sexta década de la vida, dependiendo, hay una enfermedad que se llama enfermedad de embaro de rodilla. Eso que mete los pies. No, los pone así como los charritos. ajá. Y otra que se llama enfermedad de embalgo. Unen las rodillas, como diría el maestro, como si las palmas estuvieran encontradas. Eso puede ocurrir desde la infancia. Sí, desde la infancia, pero se acentúa en las En la edad, quinta, sexta sí. década de la vida. Sobre ¿Y todo por cuando género? hay antecedentes familiares, ¿no? Exacto. Vemos a la mamá exactamente o al papá y tiene piernas en paréntesis o rodillas en paréntesis. Sí, sí. Y pues sabemos que con el paso del tiempo, Sí. precisamente porque el eje no está alineado de las rodillas, van a tener consecuencias, van a tener problemas. Es que muchos dicen, bueno, porque es charro, monta caballo, juega fútbol, No. No, tiene arqueaditos los no, pies. porque si vemos a los corredores del hipódromo, que son, bueno, tienen una característica especial, tienen que medir como unos 50, Los jockeys. perdón, son muy delgados, los jockeys, ellos no están zambos, o sea, no tienen las piernas abiertas. Esto en el desgaste del talón, del tacón del zapato se puede observar. Va gastando más de un lado. que Parte otro. sí, dependiendo de la alineación de tu pie. Sí. ¿Verdad? Te Sí, hace sí, correr si el pie está anatómico. alineado no pasa nada, pero simplemente de verlo clínicamente podemos observar que la rodilla ya sea que se va en valgo o en varo, entonces Varo. hay ¿Hacia que adentro tener o hacia afuera? Sí. Aunado actualmente por el crecimiento de la población en general del peso. Ya vimos en la mujer que por las zapatillas tiene un factor predisponente, pero también en la edad de la mujer tiene que ver. Sí, la edad de la mujer, principalmente ya, entre más viejos somos más sedentarios. ¿Sí? Por Más ejemplo, la obesidad. menopausia, que es el periodo más Claro, que difícil. además les afecta, como decíamos, fuera del aire, hormonalmente a las mujeres las martiriza terriblemente la menopausia, porque deja de producir estrógenos, altera la producción y la producción y la absorción del calcio, puede alterar la tiroides, sus ovarios están alterados. Entonces, todo eso las va a trastornar. Desmineraliza. ¿no? Así, entonces las predispone con mayor facilidad a padecer problemas de los huesos y principalmente las rodillas. Claro. Y mándele sobrepeso, pues todavía le metemos un poquito más de ayuda para Sí. padecer problemas de rodilla.
Con este problema del sobrepeso, ¿ustedes han visto con mayor frecuencia este problema? Totalmente, Sí. hemos visto muy Sí, frecuentemente. lo triste de esto es de que la persona pues viene angustiada porque hay dolor de rodillas, pero no podemos hacer nada mientras existe un sobrepeso porque es precisamente la raíz de la problemática del dolor de sus rodillas. Mientras no baje de peso, obviamente que aunque querramos nosotros hacer lo máximo desde el punto de vista de rehabilitación, no se puede. Entonces, se indica al paciente, debe de bajar de peso, de momento se le puede dar un tratamiento de tipo paliativo para quitarle el dolor, pero así de arrancar de tajo el dolor no se puede mientras no haya baja de peso. ¿Cómo va a ser el manejo, el tratamiento de estos casos? Bueno, aquí tenemos que, primero, como decía la doctora Leti, dependiendo de la causa del problema, si es la obesidad en un momento dado que está causando el dolor de la rodilla o le incrementó el dolor de la rodilla a la obesidad. Entonces, pues, definitivamente tenemos que bajar a la persona, darle analgésicos, darles desinflamatorios, valorar si vale la pena aplicarle, que en este momento hay productos que se le meten dentro de la articulación, se introducen en la articulación que se llaman viscosuplementadores. Lo que van a hacer es aumentar, meter un líquido para que las articulaciones no se rocen. Esa y es un tratamiento... Se hidraten y se lubriquen. Valga la expresión, que se hidraten y se lubriquen. Es un tratamiento paliativo que puede durar 6 meses, 1 año, pero si no se cuidan y hacen los cuidados generales de medicamento, baja de peso, natación, ejercicio, rehabilitación, no se va a poder controlar las lesiones de la rodilla. Es como, es como un líquido sinovial, pero procesado, sintético, exacto. Gelatinoso. Gelatinoso, exacto. Sí. Pero es un medicamento, es un producto. Que se llama ácido hialurónico. Eso es. Que hay varias marcas, pero no estamos hablando de marcas. Claro, no, por supuesto, pero sí es un eso producto ayuda. Administrado y prescrito por un médico. Por un médico y aplicado por un especialista que sepa lo que está haciendo. Exactamente. Claro. Nada más tiene que ser médico, especialista, ortopedista, reumatólogo o en rehabilitación. ¿Es conveniente aquí el frío o el calor? Claro, es conveniente. ¿Compresas? Sí, es conveniente, ya que está en la etapa de rehabilitación, se le va a aplicar compresas calientes al paciente. En la etapa de rehabilitación, en la etapa aguda del momento del dolor, un traumatismo, es hielo. El hielo, las primeras 24 a 48 a 72 horas. Siempre el hielo. Sí, siempre. Sí, casi siempre 3 días es bueno para que pueda prácticamente bajar la inflamación, pero es importante que cuando sea un momento, un problema agudo, entonces inmediatamente se aplica el hielo. Erróneamente algunas personas aplican calor. Y eso, más que ayudar, perjudica. ¿Por qué? Porque vasodilata y provoca más sangrado, ruptura de vasos. Exactamente. Claro. Entonces, ¿Y las famosas rodilleras? Bueno, es que depende también del proceso inflamatorio, qué tan inflamado esté. Porque si metemos una rodillera en una rodilla bastante inflamada, entonces no lo vamos a ayudar, lo vamos a perjudicar. Aquí hay que prácticamente dejarlo libre, aplicarle su hielo, que desinflame lo más que se puede y entonces ya se pudiera meter alguna rodillera si es indicado. Sí. Y los medicamentos hay muchos, ¿no? Hay muchos. Diclofenacos. Se maneja analgésicos. Analgésicos. Llámese el que quiera, paracetamol, clorocianato de lisina. ¿Cuál sería el que más frecuentemente te dé resultados? Pues para el dolor se manejan de los leves, paracetamol, clorocianato de lisina y ketorolaco. Vamos a dejar esta pregunta ahorita en el aire y regresamos después de este breve promocional. Invite usted a sus amigos. Mire, este programa es muy importante porque esto es cosa de la vida diaria. Regrese con nosotros, dolor articular en rodillas, doctor Miguel José Javier Vidal. Vaya que está interesante este programa sobre el dolor de rodillas y pues agradecemos muchísimo todas las llamadas que hemos recibido de todos nuestros
nuestra Seguidores comunidad. en la televisión. Estamos muy contentos porque sabemos de que ellos seguramente están teniendo un conocimiento más acerca de este tema. Aquí la señora Patricia Gutiérrez nos comunica y nos quiere saber dónde puede consultar al doctor Javier Vidal. Doctor. Gracias, señora Gutiérrez. Estoy ubicado en Avenida César A. Sandino, número 460, en la Colonia 1 de Mayo, exactamente enfrente de la Cruz Roja. Conocido. Ahí, frente a la Cruz Roja. frente a la Tienes Cruz Roja, es un edificio blanco con azul. Hace algún tiempo tú preparaste y equipaste todo un área ahí De rehabilitación. De rehabilitación. Qué bueno. Sí, aquí de la gente que tenemos la unidad de rehabilitación, pues está la doctora Guerrero, su servidor, el doctor... ¿Qué utiliza un médico de medicina física y rehabilitación para estos casos de rodilla? Uy, hay todo. Sí, mucho. Desde instrumentos como, por ejemplo, bicicletas, compresas calientes, tinas de remolino, láser, o sea, es un sinnúmero, de aparatos mecánicos, equipos electromédicos para el dolor. Pero todo se tiene que depende, atender por la etapa. Pero todo depende del paciente, o sea, no es una receta de cocina cuando se maneja un paciente de ese tipo. Claro. Aunque sea dolor de rodilla, hay que conocer la causa primeramente y poder entonces pues atenderlo y ya marcarle un programa o un tratamiento, pero ya ajustado exactamente para él, en la cual pues se le pasa al médico, al fisioterapeuta, y el fisioterapeuta es el que se encarga de aplicarlo. Nosotros diagnosticamos, vemos todo el paciente en todo médicamente, y entonces ellos proceden a hacer el tratamiento. Esa es básicamente la dinámica como se maneja. Es primeramente visto por el médico especialista en rehabilitación y luego procede a que lo haga el... Claro, pero es que además no siempre es el mismo tratamiento para todos. No. Es individual. Eso. Y es dinámico, porque no se puede estancar nada más en una, como dice la doctora, una receta de cocina, sino conforme el paciente vaya avanzando hacia la mejoría, se va incrementando tanto la carga, tanto el ejercicio, y se van cambiando los tratamientos. Y se va modificando. Se va modificando sobre la marcha. O sea, la evolución favorable va a ir quizás cambiando medicamentos, mejorando y disminuyendo cada vez sus terapias. Así es. Algo que yo no quería dejar de pasar, porque hablábamos hace rato acerca de la aplicación de este líquido sinovial sintético, el ácido hialurónico, que es importante ponerlo en una etapa adecuada, porque algunas personas llegan y ya prácticamente están pegando hueso con hueso sus rodillas, y pues obviamente que eso no les va a servir ya para nada. Entonces yo creo que aquí la importancia es que sepan de que tienen que, si tan pronto tengan dolor, y sobre todo cuando rebasan los 45, 50 años, entonces acudan con el médico especialista en rehabilitación, en este caso el ortopedista, y entonces chéquense esas rodillas radiológicamente. Si es posible, entonces se aplica este tipo de tratamiento, que entonces sí. Una cosa muy importante es que no basta con ir con un fisioterapeuta, que nos va a ayudar mucho en el proceso, tal vez, de la aplicación de la técnica. Es que antes de ir con el fisioterapeuta, pero el diagnóstico, antes que ir con el fisioterapeuta, tienen que pasar por el médico especialista en rehabilitación, para que entonces sea él quien arme todo el programa, todo el tratamiento, y ellos nada más se encarguen de realizarlo. Indique cuál es el procedimiento a seguir. El que lo realiza pues es el profesional fisioterapeuta. Sí, claro. Pero es el médico quien hace diagnóstico, quien hace el tratamiento. Sí. Y que muchas veces hay aplicaciones medicamentosas intraarticulares. Claro. Exacto. ¿Quisieras platicarnos, por favor? Bueno, de lo que comúnmente se aplica en la articulación son esteroides, que principalmente de los de largo periodo, en este caso como el acción prolongada. Acción prolongada, acetato metilprednisolona, que que hay varias marcas de ese tipo, el solumedrol, el meticorten, no sé qué será, pero... Es un desinflamatorio muy potente. Así es, que te ayuda a tener una mejoría de manera inmediata, y puede tener, dependiendo del individuo, 10 días, 15 días, 20 días, o a veces una sola aplicación y ya. No se debe de poner más de 2 en un año. ¿Dos? 2 en un año. No es recomendable, porque tiene también su parte deleteria, que es la presencia de
cristalización, dependiendo de dónde se produzca, que en lugar de ayudarte, te va a perjudicar ya tener la mayor facilidad de tener un proceso articular. O sea, artrosis. definitivamente No, a ver. es manejo de un profesional médico Total, especializado total. en medicina física y rehabilitación. Total, y tampoco es válido de que haya una automedicación, porque a veces entre vecinos o Sí. entre parientes, mira, esto me sirvió a mí, que te aplícate, lo que te lo apliquen. Las Y no es recomendaciones. así, Sí. o sea, tiene que ser bajo estrictamente atención médica. ¿Por qué? Porque en el caso de los esteroides, y si es un paciente diabético, nosotros lo que vamos a provocar es un incremento De de la la, glucosa. de la Sí. glucosa si desconocemos de que esa persona es diabética. Por eso la importancia Sí. de que quien sea tratado sea por un médico especializado. Claro. Y llega también el momento de hablar de este procedimiento endoscópico Claro. que se ha puesto muy, La cirugía muy frecuente, articular. ¿no? Sí. Actualmente ya, Sí, la cirugía. Ya cuando, o sea, hay que ser muy críticos y honestos con uno mismo y con el paciente. O sea, decirle, de acuerdo a la clínica, el estado que se encuentra la rodilla, nosotros debemos preparar, o sea, vamos a hablar de que ya la lesión es quirúrgica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en equipo con el ortopedista para fortalecer los músculos que van a trabajar sobre la articulación de la rodilla. Por si estamos ciertos, que ya son personas mayores, son sedentarias, no hacen ejercicio, lo van a someter a un procedimiento quirúrgico, por muy no invasivo, entre comillas, que se llame, el paciente después de la cirugía lo van a inmovilizar. Y al movilizar cualquier parte de nuestro organismo, ¿qué va a ocurrir? Se van a atrofiar los segmentos principalmente, en este caso el cuádriceps, y en este caso los músculos de la pierna, que son los que van a trabajar sobre la articulación de la rodilla. Entonces tenemos que preparar tanto los músculos para que el médico opere e inmediatamente después que considere el ortopedista a continuar su rehabilitación para mantener el trofismo muscular y la calidad de vida de nuestro paciente. Es lo que tenemos que buscar. Y si se atrofia, se debilita. Así es. El paciente operado a veces se resiste al movimiento y dice, no quiero, le da miedo. Sí. ¿Cuándo es conveniente reiniciar el tratamiento de fisioterapia de rehabilitación? Inmediatamente que el ortopedista te lo envíe. Es más, hay movilizaciones inmediatas en la cirugía que se le ponen movilizadores de rodilla, que inmediatamente salen de la cirugía ya con el Entre más movilizador. pronto, mejor. Así es, porque si no, todo pues, es un... Lo único que no se ve es la apertura de la piel, pero adentro es una cirugía grande que ocurre. Sin embargo, hay casos en que sí se puede aplicar los famosos ejercicios isométricos. Sí. O sea, ¿en qué consiste? En que aunque esté inmovilizada la pierna, simplemente la persona Contrae. esté contrayendo sus músculos. Eso está provocando que no se atrofien y todavía mantengan de alguna forma la fortaleza. Tal vez no igual que cuando se mueve en todos los ángulos la articulación, ¿verdad? Pero sí permite que se mantenga cierta fuerza y cuando ya se retira el inmovilizador, entonces ya no está tan débil como si no hubiese hecho ni siquiera las contracciones, ¿verdad? Claro. ¿Qué recomendaciones tendríamos para, en forma general, ya por concluir todavía nuestro programa? Nos faltan unos minutos, pero Claro. hablamos de recomendaciones en este Bueno, aspecto. Como decía la doctora Leti en el corte anterior, cualquier persona que tenga un dolor de rodilla, lo más saludable y sano es que acudan con un médico especialista, ya sea en ortopedia o en rehabilitación. ¿Por qué? Porque si no es quirúrgico, el ortopedista va a recomendar un inicio de rehabilitación. Se puede tratar solo con medicamentos de acuerdo al tipo de lesión o se inicia medicamentos y rehabilitación para mantener en óptimas condiciones la articulación o el segmento, que en este caso es la rodilla, para que pueda tener una muy buena desempeño en su vida diaria de la persona. De manera preventiva, ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar que llegue a Mantener un peso adecuado de acuerdo a la talla, hacer caminata, hacer un poquito de ejercicios tanto isométricos como isotónicos, que bueno, el isométrico es contracciones sin mover el segmento de la rodilla y la otra es con movimiento de la articulación de la rodilla, que son los isotónicos. Todos los ejercicios son recomendables. Todos los ejercicios son recomendables. Si el paciente no puede caminar,
en un gimnasio o en su casa en una bicicleta fija, principalmente que tenga un asiento como de una silla, que se llama recumbente, no el asiento normal de una bicicleta convencional. Que no hagan spinning, porque el spinning es para cierto tipo de personas CrossFit. y no cualquiera. Y el CrossFit no. Menos todavía el CrossFit. Exacto. Sí. No, Así es. siempre cuidado de las rodillas, ya ve qué tan interesante es, porque pues como todas las partes de nuestro cuerpo son importantes para que Sí. mantengamos una calidad de vida y una salud física en este caso, pero también ambiental, ¿no? Porque cuando te duelen las rodillas ya no te quieres levantar temprano, No, ya. ya entras en el reposo prolongado, Sí, el sedentarismo, y se empeoran las cosas. sí, claro. Y obviamente este ejercicio es gradual, no es igual en el niño, en el adolescente, en el adulto joven o en el adulto mayor. Claro, es de Las acuerdo a las causas varían. etapas. Sí, las causas varían dependiendo de la edad. Y varían las causas también, ¿verdad? Las causas, los diagnósticos, Y quizá lo principal, hablando del problema más grave ahorita, que es la obesidad, la obesidad, es aprender a comer. aprender a comer, ¿Sí? efectivamente. Evitar las grasas, las Los garnachas, las carbohidratos, tostadas, los tamales. los refrescos embotellados, realmente sobre todo. los que tienen cola, no dulce. Sí. Pues muchas gracias, doctor Miguel José Javier Vidal. Estuvo con nosotros también la doctora Leti Guerrero, que nos ayudó en este programa del dolor de rodilla. Vea usted qué tan interesante. Le invitamos al próximo programa, el próximo viernes a la 1 de la tarde, Consultorio 35.